Entonces, lo primero que tenemos que recordar era que estábamos hablando, ¿no?, de todas las técnicas espectroscópicas, es decir, de todas aquellas técnicas que relacionan la energía o la interacción que tiene la energía con la materia, y que habían diferentes tipos de técnicas, que dentro de esas técnicas pues habían unas en el que, dependiendo, digamos, de la longitud de onda o de la frecuencia de ese tipo de energía, pues iba a interaccionar más con la materia, o sea, iba a hacer que la materia se transformara de alguna manera, o simplemente iba a generar ciertos choques y ciertas vibraciones dentro de los enlaces. Entonces, el infrarrojo, que es la técnica que vamos a ver hoy, porque ya vimos la de ultravioleta, el infrarrojo es una técnica que de alguna manera permite igual la interacción de la energía con la materia, pero como la energía que ofrece el infrarrojo no es tan fuerte, por ejemplo, como la de los rayos X, ¿sí?, el cambio o la interacción que se vaya a hacer que se hace con la materia es un poco más débil, y lo único que hace, en vez de generar transiciones electrónicas o cambios en los electrones o emisión, etcétera, lo que se hace es simplemente como generar una vibración entre los enlaces de la molécula. Y esa vibración pues tiene diferentes comportamientos. Entonces, la espectroscopía infrarroja, ¿sí? Aquí teníamos algunos ejemplos de qué más o menos ocurrían: que los rayos X ionizaban las moléculas, que el ultravioleta generaba transiciones electrónicas, que el infrarrojo, que es un poquito menor en energía, deformaba los enlaces químicos, ya no afectaba directamente los electrones, sino los enlaces, o sea, la molécula como tal. Los microondas generan rotaciones entre los enlaces, las radiofrecuencias, transiciones en el spin, ¿sí? Y el cambio se hace de acuerdo a la energía aportada por este tipo de luz. En este caso sería la que vamos a trabajar nosotros ahorita, es el infrarrojo. Entonces, la espectrometría infrarroja, ¿sí?, es un tipo de espectrofotometría o espectrometría, como nosotros lo llamábamos, que utiliza justamente esa región del infrarrojo, que por lo general lo veíamos en longitudes de onda. Aquí se habla mucho de frecuencia. Como las demás técnicas espectroscópicas, puede ser utilizada para identificar compuestos o para identificar la composición de la muestra. El ultravioleta se usaba mucho de manera cuantitativa. ¿De cuantitativa por qué? Porque lo que se estudiaba era como la concentración del analito en la muestra. Y aquí lo que vamos a intentar identificar es qué composición del analito, por ejemplo, está presente en la muestra. Después, obviamente, de haberlo pasado por un proceso de purificación y por un proceso de extracción y por todo el proceso analítico que se deben pasar las sustancias para descubrir finalmente la sustancia que nosotros queremos estudiar. Entonces, ¿para qué se hace? Por ejemplo, en una síntesis. En química orgánica, pues se suelen combinar diferentes reactivos, se genera un producto, ¿sí? Y uno asume normalmente que se obtuvo el producto que queríamos conseguir. ¿Para qué sirve la espectroscopía o para qué sirve el infrarrojo? El infrarrojo sirve para mirar si realmente obtuvimos la sustancia que queríamos. Es decir, ustedes hicieron en el laboratorio aspirina, o eso pensaban, que hicieron aspirina, hicieron la síntesis de la aspirina, y finalmente el trabajo que se hace es pasarla por alguna técnica instrumental para verificar que realmente se hizo la sustancia que nosotros queríamos sintetizar. La historia del infrarrojo pues radica más o menos desde 1800, donde se descubrieron los rayos infrarrojos. Luego pues se empezaron a dibujar como espectros, o se observaron espectros que se generaban después de incidir el rayo infrarrojo sobre la materia, y finalmente pues se volvió un poco más sofisticado y computarizado, y se tiene obviamente un equipo donde se pone la muestra, donde la muestra pasa por diferentes procesos para la absorción de la energía infrarroja, y finalmente llega un detector esa señal, y el detector logra traducir la señal a algo que nosotros de alguna manera podemos interpretar, y eso es lo que nosotros normalmente conocemos como en todas las partes los espectros, que son esas formitas o figuritas que permiten estudiar finalmente
la idea de la técnica analítica de la que estemos nosotros trabajando. ¿Cuáles son las regiones en el infrarrojo? Las regiones en el infrarrojo, ¿sí? Que está prácticamente entre las ultravioleta y las microondas, y que básicamente el infrarrojo lo que genera es como una especie de calor, y muchas veces se estudia en el cuerpo humano para mirar la pérdida o la ganancia de calor, ¿sí? O sea, ella se traduce como una pérdida o como una ganancia de calor. Dentro del mismo infrarrojo hay diferentes regiones, el cercano, el mediano y el lejano, ¿sí? La más utilizada para el análisis de compuestos, especialmente orgánicos, es el infrarrojo medio, prácticamente el mediano. El infrarrojo cercano, que es el que tiene las, digamos, las longitudes de onda más grandes, las frecuencias más pequeñas, es lo que nosotros conocemos como la parte de la huella dactilar de las sustancias. Ahorita vamos entendiendo un poquito eso. Entonces aquí están las regiones del cercano, pues no todos coinciden perfectamente, pero más o menos sería así. Dentro del cercano están 0,78 micrómetros, que es lo mismo que tener 780 nanómetros a 2500 nanómetros en longitud de onda. Pero en número de onda, que saben que lambda es igual a 1 sobre, digo, la frecuencia es igual a 1 sobre lambda, ¿sí? El número de onda, que es el que más se utiliza, serían de 12.800 a 4.000, ¿sí? En la media sería de 4.000 a 200 centímetros a la menos 1, y la lejana es de 200 centímetros a la menos 1 a 10 centímetros a la menos 1, 1 sobre centímetro. Eso sería el número de ondas, más o menos lo que se trabaja. Es decir, tenemos regiones entre 12.800 prácticamente y 10, más o menos se dividen así. Igual, sí, que en el ultravioleta, lo que va a suceder es que la molécula que nosotros queremos estudiar dentro de la muestra, o simplemente la molécula, si está pura, ¿sí?, va a absorber una cantidad de energía dentro, obviamente, de la luz infrarroja. Ella absorbe esa energía, ¿sí?, siempre y cuando la energía que incide a la molécula sea igual a la necesaria para que se dé una transición vibracional de la molécula. Ojo, la transición que va a ocurrir en estos momentos es vibracional, es decir, entre los enlaces, para que ocurra un movimiento entre la molécula, porque le hemos aplicado una cierta energía. La molécula comienza a vibrar de una determinada manera gracias a la energía que se le suministra mediante la luz infrarroja. El intervalo de longitud de onda, ¿no?, más común para la detección e identificación de moléculas orgánicas está entre 2.500 nanómetros y 15.000 nanómetros. Ese es el que más se usa, que corresponde a un número de onda que es ya con el que estamos trabajando, con el que se van a trabajar los espectros, que es de 4.000 a 667 centímetros a la menos 1. El número de onda, pues, es el que más vemos dentro de los, digo, la longitud de onda es la que más vemos dentro de los espectros, pero dentro del todo el espectro electromagnético. Pero el número de onda es el que se usa dentro de los espectros del infrarrojo. Ahorita miramos un espectro. La radiación infrarroja también es conocida como radiación térmica, es decir, referente al calor. Es una radiación capaz de estimular las moléculas de nuestra piel y hacerlas vibrar de esa misma manera, ¿sí? Esas vibraciones, solo como para darles un ejemplo, las detectan las células nerviosas y finalmente nuestro cerebro, que es el que va a traducir la señal, la va a interpretar como calor. Es decir, el calor que nosotros sentimos es básicamente una traducción de los movimientos que ocurren dentro de las dentro de nuestra piel en las moléculas, que básicamente lo hacen vibrar, hacen vibrar las moléculas de nuestra piel.
Esto es como para un ejemplo, más o menos así va a funcionar el equipo. Eh, Aquí vemos más o menos cuántas y qué tipos de vibraciones van a tener, va a tener la espectroscopía infrarroja, ¿sí? Hay dos tipos de moléculas, las que son lineales, como el dióxido de carbono, a ver si están de pronto mirando, el dióxido de carbono, que está aquí presente, la molécula de CO2, y hay moléculas no lineales, a pesar de que ustedes saben que el dióxido de carbono y el agua tengan más o menos la misma cantidad de elementos, ¿sí? El agua no es una molécula que tiene una forma lineal, sino es un tetraedro, porque tiene dos pares electrónicos libres, que hacen que ella tenga otro tipo de comportamiento. Entonces, para las moléculas lineales, digamos, el número de vibraciones que va a tener se calcula como 3n-5. Mientras que para las moléculas como el agua, que no son lineales, se pueden calcular como 3n-6. Y acá hay un ejemplo específico para el agua. Al calcular 3n-6, ¿sí? Donde n básicamente es el número de átomos de la molécula, sería 3 por 3, 9, menos 6, me darían 3 modos de vibración. Es decir, este de acá, si lo observan, el círculo más grande al lado derecho de las figuras A, B y C, o sea, los tres modos vibracionales, este de acá sería el oxígeno. Y los dos de acá serían, los dos más pequeñitos serían los hidrógenos. O sea, ella va a tener este tipo de movimiento. Un movimiento entre el enlace oxígeno-hidrógeno a la izquierda y entre el enlace oxígeno-hidrógeno a la derecha. También va a tener otro tipo de movimiento vibracional, es decir, vibración entre los enlaces, que es simétrico y otro que no va a ser tan simétrico. O sea, eso es como para mostrarle un ejemplo de los cálculos, de cómo calcular más o menos el número de vibraciones que va a tener esa molécula. Es decir, pueden aparecer 3 vibraciones dentro del espectro del infrarrojo, que puede llegar a estudiar una, un equipo de espectrofotometría. ¿Cuál es el detalle? Pues el agua como tal no se va a estudiar dentro del equipo, pero normalmente el agua se va a convertir en una interferencia si nosotros no sabemos, digamos, hacer una limpieza adecuada de la muestra. Entonces, se pueden distinguir dos categorías básicas de vibraciones, ¿sí? Las vibraciones de tensión y las vibraciones de flexión, y eso sí se lo tienen que más o menos aprender. Entonces, las vibraciones de tensión son cambios en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre los átomos. Entonces, observemos, de las vibraciones de tensión hay dos tipos, básicamente las simétricas y las asimétricas. Si observan las flechas, están señalando, si este fuera, por ejemplo, el oxígeno, el del centro, y los dos punticos negros fueran los hidrógenos, ahorita les muestro un GIF más o menos de cuál es el movimiento, pero por ahora, ¿sí? Ok. Entonces, ahorita les muestro un GIF más o menos del movimiento, pero entonces lo que se observa es que ellas hacen un tipo de tensión entre el átomo central y los átomos de los laterales. Pero la tensión es una vibración básicamente que se hace entre el enlace del centro y el enlace de uno de los átomos que está en diagonal. Y es asimétrica cuando el movimiento no es igual. Lo mismo va a pasar aquí. Aquí también hay asimétricas y simétricas, ¿sí? En la vibración de flexión. Las vibraciones de flexión se originan por cambios en el ángulo que forman los enlaces. Entonces, en el caso de las vibraciones de tensión, es básicamente como cambian las distancias entre los enlaces. Y en los átomos, o en las vibraciones de flexión, ¿sí? Cambian los ángulos de los enlaces. Entonces ahí hay cuatro tipos. El balanceo en el plano, que es asimétrica.
digo que es simétrica, perdón, y el tijereteo, se llama así, balanceo, tijereteo, ¿sí? El tijereteo en el plano, que es simétrica, se hacen al tiempo. El aleteo fuera del plano, que es básicamente como si esas dos paticas que estuvieran estiradas sacaran sacaran básicamente los bracitos al tiempo. Y la torsión fuera del plano, por eso es que una está positiva y la otra está negativa, una saca el bracito y la otra lo esconde. Y en el sentido contrario. ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Sí me he hecho entender? No le entendí las últimas dos, profe. ¿Quién habló? ¿Juliet? Voy a mostrarles estas. No, A ver si, como para repetir así, en resumen, hay dos tipos de vibraciones, las de tensión y las de flexión. Las de tensión es cuando la longitud del enlace cambia. Las de flexión es cuando el ángulo de enlace cambia, ¿sí? Para las de tensión y flexión para ambas hay de dos tipos, si son simétricas o si son asimétricas. Simétricas cuando el movimiento es igualito para ambos enlaces y antisimétricas cuando es diferente. Entonces, en la siguiente diapositiva, y si ustedes de pronto ven que no están, como que no siguen no pueden seguir la diapositiva con la voz por cuestiones de el internet, entonces coloquen ustedes mismos las diapositivas, pero ábranla en modo de presentación y observan que ahí les estoy mostrando las vibraciones de tensión. Entonces, las de tensión, si ven que si ven el GIF donde se está moviendo, es lo primero que les quiero preguntar. ¿Ven el GIF o dentro de sus diapositivas? Ustedes mismos la abren, la colocan en modo presentación. ¿Ven el GIF? sí, profe. Sí, listo. Entonces es una vibración de tensión cuando ustedes, ya sean simétricas o antisimétricas, ¿sí? Cuando ustedes ven que lo que está variando es el tamaño del enlace. Y es antisimétrica cuando ustedes ven que pues en ambos está variando el tamaño del enlace, pero en uno está variando como al mismo tiempo, en la de la izquierda, y en la de su derecha está variando una primero y luego la otra, o sea, se hace como alternado. Acá hay un ejemplo para el grupo metileno, pero la mejor manera de entenderlo es con el GIF. Ahora, en la siguiente diapositiva se ven el otro tipo de vibración, la que yo les decía, tijereteo y balanceo. Una es simétrica y la otra es antisimétrica. ¿Qué es lo que está variando aquí? El tamaño del enlace ya no es porque sigue siendo igual de largo. ¿Qué es lo que varía? El ángulo. Porque en una es como si estuvieran haciendo el ejercicio que no están haciendo en cuarentena, ¿sí? Que no estamos haciendo. Entonces, en una, como si ustedes colocaran los brazos hacia arriba y empezaran a bajarlos y a colocarlos al centro, a bajarlos y a colocarlos al centro. En ese momento cambia el ángulo de enlace. Y en la otra, que es el balanceo, la diferencia es que se está haciendo igual. Es decir, que las dos bajan de manera simétrica. Y acá hay un ejemplo de balanceo y tijereteo también para el metileno. La otra es la torsión y lo que se llama el cabeceo. Es decir, aquí el ángulo también cambia, pero entonces se está saliendo del plano. Se sale del plano. Uno lo hace de manera simétrica porque lo hacen al tiempo, ¿sí? La torsión. Y el cabeceo lo hace uno primero y luego el otro, uno primero y luego el otro, sacándolos del plano. Esos son los tipos
de vibraciones que podemos encontrar. ¿Quién causa la vibración? La energía producida por el infrarrojo, ¿sí? Él es el que va a causar la vibración y lo que va a hacer es que ellos empiecen o a cambiar el tamaño del enlace o a cambiar el ángulo de enlace o a salirse fuera y dentro del plano. ¿De qué va a depender eso? De qué tipo de sustancia tengamos en el momento. Por ejemplo, puede ser un CH2, puede ser un CH3 o puede ser una molécula muy diferente. Normalmente esto se usa igual en estudios de compuestos orgánicos como en estudios de compuestos inorgánicos, pero en los compuestos orgánicos es ampliamente utilizado para descubrir los tipos de compuestos orgánicos. Entonces, dependiendo del compuesto que tengamos, pues vamos a tener todas estas vibraciones. Puede ser para solamente un CH2, para un metileno, por ejemplo. Pueden ocurrir todas las vibraciones, por ejemplo. Pero esa sustancia tiene más que metileno, tiene por allá un anillo bencénico y va a tener otro tipo de región dentro del espectro, pero las vibraciones del carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno, oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, carbono-nitrógeno, etcétera, todos los grupos funcionales que conocemos van a ser, pues van a ser acorde con estas vibraciones que les acabo de mostrar. Me regreso, que son las de tensión y las de flexión. Entonces, las vibraciones de tensión, recuerden que son las que cambian el tamaño del enlace, y las de flexión son las que cambian el ángulo del enlace. ¿De qué depende? De los compuestos que tengamos en ese momento. O sea, él no va a distinguir a todo, por ejemplo, si en el espectro él no va a distinguir a todo el grupo bencénico, que todos sabemos que es C6H6, es decir, que tienen dobles enlaces. Él lo que va a distinguir son los enlaces carbono, doble enlace carbono que están presentes, ¿sí? Y si como hay muchos doble enlaces carbonos que están presentes, porque en este caso sería el benceno, pues los va a distinguir y va a hacer que la banda, ustedes ya saben que es más o menos una banda, la banda en el espectro sea grande o sea pequeña. Pasemos a la diapositiva, a la siguiente diapositiva, todas las están viendo, y se parece mucho a la que les mostré para la ley de Beer. Dice, cuando una radiación incide sobre una muestra líquida, sólida o gaseosa, y esa es la ventaja que de pronto tiene el infrarrojo, es que no importa la forma de la cédula, ¿sí? La forma de la celda, de la sustancia con la que estemos trabajando. Entonces, esa sustancia o esa muestra puede estar o líquida o sólida o gaseosa, igual, o sea, obviamente hay que prepararlo en un medio distinto a cada uno, pero igual el infrarrojo va a incidir sobre ella. Entonces, una parte de esa radiación se absorbe, ¿sí? Y produce prácticamente una energía calorífica que hace que los enlaces vibren, y la otra, pues, es emitida. La que le resta es emitida, ¿sí? En la absorción, la intensidad de la radiación inicial I sub 0, correspondiente a una determinada longitud de onda, disminuye una vez atraviesa la muestra y se convierte en I. Esa relación entre I e I sub 0, es decir, I sería lo que sobró, I sub 0 lo que inicialmente incidió, a eso es lo que nosotros llamamos transmitancia. También se puede medir como absorbancia. La absorbancia sería la cantidad de la radiación absorbida por la muestra, y ya sabemos que la absorbancia es menos el logaritmo de la transmitancia, porque hicimos varios ejercicios sobre eso, pero en V. En este caso, lo que más frecuentemente se usa es la transmitancia. Y dependiendo, si usan transmitancia, el espectro va a estar hacia abajo. Si usan absorbancia, el espectro va a estar señalado hacia arriba. Pero igual lo que usen, pues el espectro se puede interpretar bien. ¿Qué es lo que realmente, eso se usaría en el eje de la Y? En el eje de las X, ¿sí? En el caso de la absorbancia, en el caso de la ultravioleta teníamos concentración. En este caso, que es la espectroscopía infrarroja, nosotros vamos a tener en el eje de las X el número de onda.
porque va a depender de la longitud de onda que incidió. Todos ven, bueno, en la siguiente diapositiva, es un espectro infrarrojo, lo que están observando ahí, típico para la sustancia o para la molécula que está en la parte derecha encerrada en verde. Entonces vemos que en el eje de las Y tenemos transmitancia, también se puede leer como absorbancia, pero sería en sentido contrario, ¿sí? Y en el eje de las X tenemos número de onda, que va de derecha a izquierda. En derecha el más pequeño, el número de onda más pequeño, y en izquierda sería el número de onda más grande. Recuerden que el número de onda es básicamente está relacionado con la frecuencia, es decir, y la frecuencia, sí, por la ecuación eh, de E igual a H por B, donde V es frecuencia, ¿sí? La constante de Planck por la frecuencia, observamos que la energía y la frecuencia son directamente proporcionales. Entonces son directamente proporcionales. Entonces esto es un espectro típico, ¿sí? De lo que es un infrarrojo. Vemos que la transmitancia, ¿sí? Va prácticamente desde 100% hasta 0%. O sea, eso se aprende a leer, pues de acuerdo, también tiene algún sentido lógico. Vemos que hay unos picos. Estos picos es lo que nosotros llamamos de alguna manera como bandita. Entonces, vemos la sustancia, observamos que tiene NH, que es como de esa sustancia, digamos que lo ayuda a distinguir el NH. Y esto está dentro del infrarrojo medio, que es lo que más se usa para el análisis de compuestos. Entonces aquí tenemos el NH, que es el grupo que está acá presente. Tenemos también carbono doble enlace carbono, ¿sí? Que nos está indicando claramente la presencia o de este alqueno, esta parte que está acá, o del aromático, que es este benceno que está acá. Tenemos el NH3COH, esto es un aminoácido, una especie de aminoácido, NH3 más CO menos, ¿sí? Este de acá están presentes en esta banda de acá, que es la del carboxilo, y en esta banda de acá que me indican el grupo amino. Y básicamente dentro de esto, donde hay menor frecuencia, es decir, menor energía, se observa como los enlaces carbono-hidrógeno, que son los enlaces más importantes y los más generales de alguna manera dentro de esa molécula. Cada absorción observable en el espectro corresponde a una duración determinada de algún enlace dentro de la molécula. Es decir, ¿por qué se generan esos espectros? Porque cada grupo funcional absorbe una energía diferente. Entonces, como absorben una energía, una frecuencia diferente, pues ellos van a señalarse justo en el punto donde ellos absorbieron. Entonces aquí absorbió el CH, absorbió cerca a los 700 centímetros a la -1, el NH3 más, el amino, el carboxilo, tiene una frecuencia específica dentro de la que absorben el carbono doble enlace oxígeno. Si existiera agua dentro de la molécula, es decir, si estuviera hidratada o si de alguna manera no hicimos como secar bien la muestra, pues entonces lo que observaríamos era también la banda del OH gracias al agua, a la presencia de agua. ¿Hasta ahí cómo vamos, jóvenes? ¿Vamos perdidos? ¿Cómo van, niños? ¿Se habían escuchado? ¿O estoy hablando sola? Sí, profe, la hemos escuchado. Ok.
En conclusión, los enlaces vibran al absorber la energía adecuada, dando lugar a un espectro característico, ¿sí?, para cada molécula. Según la fortaleza de los enlaces y la masa de los átomos implicados, será necesario más o menor energía para que se produzca la absorción de la radiación. Además, la simetría de la molécula y prácticamente la de cada modo normal activa las absorbancias. Es decir, el espectro infrarrojo básicamente se convierte en una manera de identificar compuestos, especialmente compuestos orgánicos. En la siguiente diapositiva pues tenemos las condiciones de absorción de la molécula, ¿sí? Cuanto más fuerte o más rígidos sean los enlaces químicos, mayores son las frecuencias observadas, ¿sí? Es decir, el 3000 centímetros a la -1 se debe a que como los enlaces son más rígidos, más fuertes entre ellos, pues entonces se necesita aplicar mayor energía para poderlos hacer vibrar. También las masas atómicas menores tienden a originar frecuencias mayores. Entre menos masa atómica tengamos, más energía vamos a necesitar. Otra cosa, la frecuencia de la radiación debe coincidir con la frecuencia natural del movimiento vibracional. Algo que es muy importante y es que una molécula solamente absorbe si básicamente hay como un dipolo entre el compuesto, ¿sí? Es decir, que no todas las formas de la molécula necesariamente aparecen en el espectro como picos de absorción. O sea, es determinante la simetría de la molécula, ¿sí? Pero además se requiere que para absorber la radiación infrarroja, pues se debe producir un cambio en el momento dipolar de la molécula. Es decir, tenemos que tener, por ejemplo, enlaces carbono-oxígeno donde hay dos momentos dipolares, ¿sí? Y no, por ejemplo, enlaces nitrógeno-nitrógeno, porque en ese momento no va a absorber nada, porque ahí no se presenta un momento dipolar, porque los dipolos o los polos entre nitrógeno y nitrógeno pues, van a ser idénticos. Entonces se necesitan son momentos dipolares, donde un dipolo, prácticamente un polo sea positivo y el otro polo sea que tenga una densidad de carga negativa. En moléculas que son muy simétricas, es frecuente que se presenten, digamos, bandas, que obviamente las bandas sean igualitas, pero entonces se hacen como más anchas, como intentando mostrar que absorben básicamente la misma energía. Pero cuando las moléculas, digamos, cuando esa parte de la molécula es idéntica, que absorben la misma energía y básicamente el pico está dentro de la misma frecuencia, solamente que se ve más grande. Por ejemplo, las vibraciones que tienen frecuencias muy cercanas suelen aparecer con una sola banda, pero una banda grande, gruesa. Y aquellas vibraciones que no absorbieron mucha energía, normalmente no logran aparecer dentro de los picos y no se logran observar. Entonces lo que dice que moléculas apolares no absorben el infrarrojo y moléculas poco polares dan lugar a absorciones muy débiles, ¿sí? Tienen que tener alta polaridad de alguna manera. Es más básicamente lo que va a distinguir el espectro dentro de la molécula. Las condiciones de absorción de una molécula, a ver, solamente aquellos enlaces cuya vibración provoquen un cambio en el momento dipolar de la molécula absorben en el infrarrojo. Y ahí se observa más o menos que se genera un campo eléctrico entre ellas.
para que exista la deformación. Entonces aquí tenemos un átomo con una carga, una densidad de carga, porque no es una carga como tal, pero es una densidad de carga negativa, y un átomo con una densidad de carga positiva, y se produce una deformación. Cuanto mayor sea la variación del momento dipolar durante la vibración, más intensa es la banda de absorción. Entonces, las bandas más intensas que nosotros podemos encontrar en un compuesto orgánico es el carbonilo, que es el carbono doble enlace oxígeno, que observamos acá, y el OH, que también es una banda característica, y el NH. Ahora, él logra distinguir, por ejemplo, si es un OH de un alcohol, por ejemplo, si es un alcohol primario, si es un alcohol secundario o si es un alcohol terciario, porque van a tener comportamientos diferentes. No entre el enlace oxígeno-hidrógeno, sino entre el enlace carbono-oxígeno. Algunas bandas características en el infrarrojo. Entonces aquí observamos igual que está entre los 4000 y aquí están más o menos 1000 centímetros a la -1, a veces está hasta 500 centímetros a la -1 en frecuencia. Dentro de los 4000 encontramos heteroátomos unidos a hidrógenos, ¿sí? También está, por ejemplo, nitrógeno, hidrógeno, también pueden estar los flúor, bromo, cloro y yodo unidos a hidrógenos. Está la banda del OH, más o menos entre los 3600. Está la banda carbono-hidrógeno o el pico, ¿sí? Están los tripletes, es decir, carbono triple enlace carbono, de los alquinos, carbono triple enlace nitrógeno, que pueden ser de los cianuros. Están los carbonilos, carbono doble enlace nitrógenos, carbono doble enlace carbono, de los alquenos. Y lo que llamamos nosotros la huella digital, que son características propias de ese compuesto que van a aparecer y que nos van a, o sea, aunque parezcan simples y además tengan frecuencias muy pequeñitas, y además pueden que tengan, que los picos no sean grandes, sino que sean más bien corticos. A pesar de eso, ellos se van a en esta parte o en esa región de los 500 a 1500, se convierte como en la huella digital de la sustancia. Entonces, cada grupo funcional va a tener un pico característico que me va a permitir finalmente recoger todos los datos para yo poder interpretar en ese espectro qué tipo de molécula tenía, o si la molécula que yo había sintetizado o la que yo estaba buscando era justamente si la encontré o no. Entre los 4000 y 1400 centímetros a la -1 se le conoce como zona de grupos funcionales. Entre 1400 y 400 centímetros a la -1, como dice acá, se conoce como la zona de la huella dactilar, es decir, la zona de flexión del enlace carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-carbono, etc. Aquí se presentan diferencias en las estructuras y constitución de las moléculas. Aquí hay otros ejemplos de las bandas características, algunas absorciones. Aquí tenemos el N-octano. Ustedes saben que el octano pues solamente tiene, y además es una molécula lineal, solamente tiene carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Entonces van a observar lo siguiente dentro de esta. Se presentan picos donde se muestra la tensión y la flexión de los enlaces. Acá solamente hay dos tipos de enlaces: carbono, hidrógeno y carbono, carbono. Pero dependiendo si ese carbono es primario, secundario, es terciario, uno puede ver si se presentan flexiones, tensiones, de qué tipo, balanceo, tijereteo, ¿sí? La tensión carbono-hidrógeno, por ejemplo, es una banda que está entre 2800 y 3000. Es esta. Carbono-hidrógeno, pero de tensión. Y es una banda que debe estar presente en todos los compuestos orgánicos. Aquí observamos que hay un CH2. Esta es la banda característica del CH3. Y esta es la banda característica del CH2, pero en movimiento no de formación angular, sino de balanceo. Y esta es la región de la
que nosotros se llama huella dactilar, ¿sí? En la siguiente mostramos una tabla en la que se observa el enlace carbono-hidrógeno. Miren acá, carbono deuterio, carbono-carbono, aquí se presenta un isótopo. Se observan más o menos las energías necesarias y la frecuencia. Carbono-hidrógeno entre los 3000, carbono deuterio entre los 2100, si observamos que de pronto nuestro compuesto tenga algo particular, carbono-carbono entre los 1200, etc. Y hay, en general, ya existen obviamente las tablas que más o menos, cuando yo les entregue a ustedes un espectro, ustedes más o menos van a distinguir el comportamiento de ese espectro y qué tipo de molécula es debido a esos picos. Ya existen, primero, qué tan fuerte fue ese pico, qué tan grande fue ese pico, si fue pequeño, etcétera, y en qué frecuencia aparece. Entonces, según la frecuencia y, digamos, la transmitancia, el porcentaje de transmitancia, o sea, lo largo que es el pico, la intensidad del pico, ¿sí? Uno puede decir más o menos y deducir qué tipo de sustancias es la que tengo o la que estoy analizando en ese espectro. Entonces acá hay varios ejemplos. El OH entre 3100 y 3200 si es de un enlace de hidrógeno. Si es OH sin enlace de hidrógeno, serían a los 3600, es decir, si presentan puentes de hidrógeno o no. Las cetonas se presentan en este rango y ahí está más o menos el grupo funcional. Los aldehídos en 1740, 1720, los aldehídos y las cetonas, los ciclopentanos, ciclobutanos, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, lactosas, lactonas, amidas, ¿sí? Esos óxidos de cloro, los anhídridos, ya existen tablitas. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Hoy llegamos más o menos hasta acá. Y la siguiente clase ya nos sentamos a hacer espectros, a como analizar los espectros de los alcanos, de los alquenos, alquinos, ciclohexanos, aromáticos y otros compuestos más complejos. Para más o menos comenzar y ya enviarles un taller con los ejercicios para que ustedes empiecen a interpretar los espectros. Consideremos que sea, el ejemplo, ¿no? Consideremos que se ha sintetizado en el laboratorio un compuesto inorgánico orgánico a partir de los siguientes componentes. Entonces observamos que se le echó anhídrido de arsénico, sulfato de hierro, cloruro de magnesio, ácido fluorhídrico y 1,3 diaminopropano. Entonces, al sintetizarlo se obtuvo una molécula. Con esta síntesis, lo que se pretende obtener es un cianato de hierro y manganeso que contenga además la citada molécula orgánica, que es el C3N2H12. Para comprobar que el compuesto obtenido es el que buscamos, realizamos un espectro infrarrojo. O sea, lo pasamos por el infrarrojo. En este se deben observar las bandas de absorción de los enlaces arsénico-oxígeno, ¿sí? Correspondientes al grupo arsenato, y las de los enlaces nitrógeno-hidrógeno, carbono-hidrógeno y carbono-nitrógeno, que se supone que vienen de la molécula orgánica. Además, en caso de que el compuesto contenga agua en la estructura, se observarán bandas de absorción del enlace oxígeno-hidrógeno. Entonces observemos el espectro. En la siguiente diapositiva, pues se observa el espectro del compuesto que se representa a continuación y bueno, cuando a uno le entregan un espectro, normalmente aparece una tablita pequeña donde se observa el pico y la frecuencia. Aquí yo ya los organicé, pero solamente lo observan como la frecuencia y la transmitancia, es decir, como la intensidad del pico. Entonces, por ejemplo, aparece un pico a los 3450. Aquí ya están organizados, básicamente. Entonces, observamos que en 3450, que eso es esto que está acá, que es lo que llamamos 1, hay 1H, que probablemente sea por presencia de agua, ¿sí? Que en 3170 aparece otro pico,
que seguramente va a ser el del nitrógeno-hidrógeno, que en 2950 aparece otro pico, que es el típico del enlace carbono-hidrógeno. Esto nos ayuda a corroborar que sí tenía agua por un lado y que por los otros lados pues están como conteniendo las partes de las moléculas orgánicas. Que en el cuarto aparece un enlace oxígeno-hidrógeno, pero mire que no tiene que ver con la molécula de agua, sino este oxígeno-hidrógeno tiene que ver más con la presencia, y me regreso, ¿sí?, del nuevo arsenato, o sea, de la nueva sustancia formada. Que en el pico 5 es característico de nitrógeno-hidrógeno nuevamente, que en el pico 6, pero ya no de tensión, sino de flexión, que en el pico 6, o en los picos 6, observamos bandas de muy baja intensidad en 1420, 1295 y 1200, que representan el carbono y hidrógeno, que en el séptimo pico observamos sobre los 1085 el carbono nitrógeno, y que ya entrándonos como a la región de la huella dactilar observamos en tensiones simétricas y asimétricas y en flexiones las bandas específicas del arsénico con el oxígeno y se convierten en la huella dactilar, porque eso va a ser que es como la característica principal de mi compuesto. Sí, no solamente esas características que parecían de cualquier compuesto orgánica, sino que era el compuesto que habíamos sintetizado. En 820 está las formas del enlace más grande, pero fíjense que ellos pueden tener comportamientos de tensión o vibraciones de tensión o vibraciones de flexión, ya sean simétricas o asimétricas. De esa manera, ¿sí?, como un ejemplo muy rápido, se pueden más o menos analizar los picos del espectro infrarrojo para descubrir más o menos qué sustancia tenemos. Y para finalizar hoy, les hago un barrido rápido más o menos el comportamiento del equipo, porque lo que resta es la interpretación de los espectros. Entonces, un espectrómetro infrarrojo se puede dividir en dispersivos o no dispersivos. Y básicamente lo que tienen son espejos, ¿sí?, que cuentan con lo mismo que cuentan todos los equipos analíticos que nosotros ya vimos, que tiene una lámpara, que obviamente en este caso va a ser de infrarrojo, que tienen unas celdas que cuentan también con un monocromador antes de llegar al detector para que la luz sea específica, que ahí estará insertada la muestra, que la muestra debe tener un tratamiento específico antes de meterlo al equipo, y que esas muestras pues pasan, obviamente se hace incidir la luz por ellas con ayuda del monocromador. El detector básicamente lo que hace es generar la señal para que finalmente sea interpretada por el equipo, por un computador normal, y se genere el espectro de la luz que es transmitida. Los espectrómetros dispersivos pues son los primeros que se utilizaron, ¿sí?, aunque muy pocos quedan en la actualidad, pero la mayoría pues usa IR medio. Los FITR, que son los equipos como los que más se usan y los que tenemos en la universidad, tienen un comportamiento parecido, pero son más, de alguna manera son más sofisticados. Aparte del equipo, ellos llevan como una especie de accesorios. Dentro de esos accesorios
Esos accesorios básicamente se hacen como para la preparación de la muestra. Yo les había dicho que la muestra se puede introducir o gaseosa o líquida o sólida. La que más frecuentemente se usa es la sólida, ¿sí? Pero eso va a depender del tipo de sustancia que queremos analizar. Cuando se usan muestras gaseosas, se requiere pues poca preparación, ¿sí? Solamente la purificación. Se usan unas celdas de 5 a 10 centímetros de largo y los gases presentan absorciones débiles. Para muestras líquidas se pueden disponer entre dos placas de una sal de alta pureza, que normalmente la más usada es KBr, pero hay que saber usar, es decir, hay que saber usar cuando se usan en líquidos, hay que cambiar prácticamente la celda que cuando se usan en sólidos, porque si no, pues si el líquido es polar y se usa en un sólido polar, pues lo que se va a hacer es que se disuelven juntos y se va a dañar la celda. Dentro de la preparación de las muestras sólidas, que eso sí es lo que ustedes de alguna manera van a lograr hacer en laboratorio si logramos llegar este semestre a las prácticas, ¿sí? Lo primero que se hace es pulverizar la muestra en un mortero, que por lo general es de ágata, ¿sí? Es decir, este mortero es súper costoso o es de mármol, porque ellos al macerar la muestra no van a dejar ningún residuo para combinarse con el... Es un mortero básicamente inerte, que no va a llegar a dejar algún residuo en nuestra muestra. Se les adiciona además una pequeña cantidad de una sal que por lo general es KBr, que es la muestra con la que vamos a usar. Se mezclan los dos, se tienen que, o sea, es decir, las partículas que se generan tienen que ser prácticamente de microgramos, tiene que ser completamente pulverizada y después de pulverizarla, obviamente la muestra tiene que estar antes preferiblemente purificada o secada, ¿sí? Pero el polvo que finalmente nosotros hemos pulverizado y secado y demás, se mete a una prensa y en la prensa se hace una pastillita súper transparente y esa pastillita es la que se va a colocar al equipo de infrarrojo. Luego de ponerle al equipo de infrarrojo, pues ahí sí se hace toda la lectura, ¿sí? Los más modernos, aquí dicen, son los de tipo FTIR, que es el nombre, los que usan transformada de Fourier para hacer todo el análisis. El componente esencial es un interferómetro de Michelson que está formado por un divisor de haz y dos espejos, uno fijo y el otro móvil. Más o menos es la forma del equipo. Es un equipo de alta resolución y permite la separación clara de las bandas, porque si todas las bandas estuvieran pegadas es imposible distinguirlo en qué frecuencia están. Las mediciones exactas de la posición e intensidad de las bandas, las altas velocidades de barrido, el interferograma de información espectral en un dominio de tiempo. ¿Qué es lo que se debe evitar? Si la muestra está mojada, si está húmeda, puede ocasionar interferencias, porque lo que va a aparecer es una banda gigante en los 3600 que puede llegar a solapar, por ejemplo, la banda de carbono e hidrógeno que está muy cercana. Entonces, al solapar ocupa la banda y no se logra distinguir exactamente en qué, o sea, en esa región del espectro, qué picos exactamente tenemos para saber qué grupos funcionales tenemos. El FTIR o el FIT-R es el que tenemos en la universidad. Es decir, es el con el que se trabaja, el de transformada de Fourier, es con el que se trabaja dentro de la Universidad de Pamplona. ¿Cómo vamos hasta acá? Porque todavía falta. Voy a dejar de grabar acá.